Muy buenas de nuevo. Ojo a lo que te traemos hoy porque es un vídeo que te ayudará a ir muchísimo más rápido en el estudio de tu oposición. Bien, como ya sabrás, en esta tanda de vídeos nos estamos centrando en lo que es la parte orgánica de la Constitución, la que se refiere a los órganos del Estado. Y es que ya en otro vídeo te hemos explicado los derechos y las libertades. Si te lo has perdido o lo quieres ver, te lo dejamos en la pestaña de arriba. Y también hemos hablado ya de las Cortes Generales, pero si te menciono la palabra gobierno, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Quizás una imagen de Pedro Sánchez o alguno de sus ministros, pero tienes que saber que el gobierno es una institución que va mucho más allá. Y es que ya comentamos al exponer el tema de las Cortes Generales la teoría de la separación de poderes, pero nunca está de más recordarla. Bien, en la Edad Media el rey tenía todo el poder, y por eso se dice que tenía un poder absoluto. Sin embargo, tras la Revolución Francesa, y con esta separación de poderes, el poder absoluto se divide en tres grandes trozos: legislativo, ejecutivo y judicial. Como ya viste, el poder legislativo es el que crea, modifica y deroga las normas, y está representado por el Parlamento. El poder judicial se configura por los jueces y tribunales, y tiene la función de interpretar y hacer cumplir las leyes. Y por último, el poder ejecutivo es el gobierno, que administra los asuntos del Estado. Y en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en este último poder, en el gobierno, en el poder ejecutivo. Tienes que saber que el poder legislativo y judicial se formaron a partir de las facultades que se le quitaron al rey. Pero por otra parte, el poder ejecutivo es justamente lo que quedó después de estas sustracciones. La verdad es que tiene funciones muy variadas y muy complicadas de añadir en una definición de unas pocas palabras. Y de hecho, en las constituciones monárquicas del siglo pasado no se refieren al gobierno como un órgano constitucional diferenciado, porque se seguía considerando que el poder ejecutivo lo tenía el propio monarca. Pero por suerte, en nuestra constitución, en la Constitución de 1978, sí que se diferencia. En concreto, el artículo 1.3 dispone que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Y además, esta monarquía parlamentaria está formada por tres pilares. Por un lado tenemos al rey, a don Felipe, que realmente no ejerce el poder ejecutivo, sino que representa al país como jefe del Estado y controla el correcto funcionamiento de sus instituciones esenciales. Otro pilar es el gobierno, que ejerce el poder ejecutivo. Y por último tenemos las Cortes, que ejercen un control sobre el poder ejecutivo, ya que es ante ella donde el gobierno va a responder por sus actos. Por otro lado, podemos decir que hay diferentes formas de organizar este poder ejecutivo. Tenemos entonces varias clasificaciones. Por un lado tenemos los gobiernos monárquicos, como por ejemplo España, país en que hay un rey. Y dentro de esa clasificación, por el otro lado, tenemos los gobiernos republicanos, como por ejemplo Francia, país en el que no hay un rey. La segunda clasificación es la de los gobiernos conservadores o progresistas, dependiendo de la orientación política. Los gobiernos conservadores, por lo general, son propensos a mantener una situación parecida a la actual. Históricamente se relacionan con los partidos de derechas, mientras que los gobiernos progresistas, relacionados con movimientos de izquierdas, creen que el orden debe ser cambiado y sustituido por otro. En España tenemos un ejemplo súper claro: las legislaturas del PP se consideran conservadoras, mientras que las del PSOE se consideran progresistas. Y por último tenemos otra clasificación que depende del ámbito territorial. Dentro de esta tenemos el gobierno estatal o central, que es del que estamos hablando, y los gobiernos autonómicos, que básicamente tienen funciones más limitadas y un territorio más pequeño para gestionar. Bien, después de esta explicación ya tienes todo ubicado en la cabeza, todo lo que vamos a explicar. Así que ahora toca ubicarlo en nuestras normas. La regulación del gobierno se encuentra en el título cuarto de la Constitución española, entre los artículos 97 y 103, que se titula del gobierno y la administración. Pero lo primero que ya te estarás preguntando es, ¿qué diferencia hay entre el gobierno y la administración general del Estado? Vale, estas dos instituciones forman parte de lo que es el poder ejecutivo, y a menudo se confunden, pero tienen diferentes significados. Por una parte, tienes que saber que el gobierno se dedica a la actividad política de mayor importancia, como por ejemplo los presupuestos generales del Estado, mientras que la administración va a llevar a cabo lo que es la actividad administrativa, como por ejemplo expedir visados. Podemos decir entonces que la administración es básicamente un conjunto de funcionarios que ejecutan y aplican la política del gobierno y de la ley. Esto desde un punto de vista teórico puede parecer sencillo,
Pero en la práctica hay muchas veces que lo político y lo administrativo se mezclan. Por ejemplo, tenemos el caso de los ministros, que son órganos administrativos y políticos al mismo tiempo. Pero entonces, ¿por qué se hace esta distinción? Se hace porque la separación del gobierno y la administración consigue la neutralidad de esta última y asegura la continuidad de su actividad si hubiera un hipotético cambio de gobierno. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginémonos a José Ramón, un funcionario con ideas socialistas. Bien, pues si hubiera un cambio de gobierno a uno de derechas, lógicamente José Ramón no tendría que abandonar su cargo, porque tampoco se le hizo funcionario por pertenecer a un determinado partido político. Así que después de ver todas estas nociones básicas, pasemos a ver de forma detallada el gobierno. Vamos allá. El gobierno español es un órgano constitucional, autónomo e independiente. Es independiente jurídicamente hablando, por ejemplo, establece sus propios reglamentos para la actuación del sector público, pero políticamente debe contar con la confianza de la mayoría que la apoya. Además, es un organismo que está formado por una serie de personas. Si vamos al artículo 98 de la Constitución, establece que el gobierno se compone de presidente, vicepresidentes, en su caso de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. Pero, ¿qué sacamos en conclusión de este artículo? Que solo los ministros y el presidente son miembros imprescindibles del gobierno. Si no tenemos un Pedro Sánchez o Mariano Rajoy y una serie de ministros, no podríamos hablar de gobierno. Sin embargo, la existencia y el número de los vicepresidentes va a depender de que sean nombrados por el presidente. Por ejemplo, con Rajoy fue vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y en el actual tenemos 3 vicepresidentas, que son a día de hoy, en 2023, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Rivera. También queda abierta la posibilidad en el artículo 98 de que, por ley, se amplíe la composición del gobierno con otras personas que la Constitución nos especifica mediante la expresión y los demás miembros que establezca la ley. En esta categoría tenemos a los delegados y subdelegados de gobierno, por ejemplo. La Ley 50/1997 del Gobierno desarrolla lo establecido en la Constitución en el título cuarto. Nos habla de órganos de colaboración y apoya al Gobierno. Estos órganos son los secretarios de Estado, la Comisión General de Secretarios del Estado y subsecretarios, los secretarios de Gobierno y los gabinetes. La diferencia con los anteriores cargos es básicamente que aunque asesoran al Gobierno en materia técnico-política, no forman parte del mismo. Y ahora vamos a pasar a una pregunta. ¿Existe jerarquía dentro de esta institución, dentro del gobierno? Bien, el artículo 98 continúa diciendo que el presidente del gobierno dirige la acción y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, por lo que el presidente dirige el gobierno como un verdadero líder. No es igual su figura a la de un ministro, aunque sí que es verdad que se parece a la figura del primer ministro que hay en otros países. El presidente está arriba de la pirámide porque es el rostro y es el que da la cara por la gestión global como representante del gobierno. Y, de hecho, la investidura solo se hace sobre el presidente. Aunque por otra parte tienes que saber que aunque los miembros del gobierno individualmente responden civil o penalmente de su gestión, por ejemplo, si un ministro comete un delito de lesiones, va a responder él personalmente y no va a responder el presidente, pero la responsabilidad política es exigible por el Congreso de los Diputados al presidente. Por ejemplo, cuando Pedro Sánchez ha tenido que comparecer por el cambio de rumbo de las relaciones entre España y el Sáhara Occidental. Entonces pasamos ahora a ver cómo funciona el gobierno. Actúa de manera conjunta en el Consejo de Ministros. Para que nos entendamos, es una especie de reunión de los mandamases para tratar los asuntos más importantes del país. Esta reunión está formada por el presidente, los vicepresidentes, si los hubiera, y los ministros. Y para asuntos que vayan más allá de la competencia de un ministerio, pero que no necesiten una decisión del Consejo de Ministros, así como para formular una propuesta a este o para cualquier otra cuestión que le delegue el Consejo de Ministros, el Gobierno puede actuar por comisiones delegadas de Gobierno, formadas por los miembros de este, y en su caso, los secretarios del Estado, que el Real Decreto por las que se crean establezca. Por ejemplo, una de estas comisiones es la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que se encarga de coordinar su política económica. Pasamos entonces a ver cómo son nombrados y cesados estas personalidades de las que hemos hablado. En el nombramiento podemos diferenciar dos. El nombramiento de los miembros del gobierno, que son nombrados y separados por el rey a propuesta de su presidente, tal y como dispone el artículo 100 de la Constitución,
Por ejemplo, Pedro Sánchez le dice al rey que Pepita Pérez va a ser ministra y que se va a encargar del Ministerio de Hacienda. Y por otro lado tenemos el nombramiento del presidente. Para este nombramiento existen 3 vías. La primera de ellas es la que todos conocemos, las elecciones generales, que vienen recogidas en el artículo 99 de la Constitución. Concretamente, después de estas elecciones generales, se renueva el Congreso de Diputados. El rey, que es don Felipe, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, que serían PP, Vox, PSOE, y a través del presidente del Congreso propone a un candidato a la presidencia del gobierno, por ejemplo, Inés Arrimadas. A continuación, el candidato propuesto va a exponer ante el Congreso de los Diputados el programa político del gobierno que pretenda formar y además solicitará la confianza de la Cámara. Esta confianza se entiende otorgada por el voto a favor de la mayoría absoluta de los diputados, es decir, la mitad más 1. O una segunda votación que tiene que celebrarse a las 48 horas después de la anterior, y en esta segunda votación se entenderá otorgada si obtiene la mayoría simple. En estos casos, el rey le nombra presidente. Ahora bien, si efectuadas estas votaciones no se otorga la confianza para la investidura, se van a tramitar otras propuestas de la misma forma. Cuando pasan 2 meses a partir de la primera votación de investidura y ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el rey va a disolver ambas cámaras y va a convocar unas nuevas elecciones. La segunda vía de la que vamos a hablar, seguro que te suena también, es la moción de censura. Tienes que saber que la Constitución exige que en la moción de censura se incluya a un candidato a la presidencia del gobierno. Si el Congreso aprueba esta moción, el gobierno presenta su dimisión al rey y el candidato incluido en la moción se entenderá investido de la confianza de la Cámara, por lo que el rey le nombrará presidente del gobierno. Y de hecho, esto es lo que ocurrió con Mariano Rajoy en 2018. Se aprobó la moción de censura contra él y el candidato a presidente era Pedro Sánchez, por lo que se le nombró por parte del rey. Y pasamos entonces a la tercera vía, la cuestión de confianza, que básicamente tiene cabida cuando el Congreso niega su confianza al gobierno, cuando éste plantea una cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración política en general. De esta forma, el gobierno presenta su dimisión al rey y se procede a la asignación de un nuevo presidente. De todos modos, si quieres ver estos 2 instrumentos con un poco más de profundidad, no te preocupes porque tenemos un vídeo en el que lo explicamos de forma clara. El vídeo sobre las Cortes Generales. Te lo dejamos en la pestaña de arriba. Por otra parte, vamos a hablar del cese del gobierno. Y es que este cesa, además de por alguna de las razones de nombramiento de un nuevo presidente, que como vimos es la celebración de elecciones generales o la pérdida de confianza parlamentaria, también puede cesar por dimisión o por fallecimiento del presidente. Hay que recalcar que el gobierno cesante, es decir, el gobierno que se va, continúa en funciones hasta que entra el nuevo gobierno. Durante este tiempo el gobierno en funciones sigue gestionando asuntos cotidianos y urgentes del país, pero no puede tomar decisiones importantes. Tiene limitaciones en sus funciones y en sus poderes. Lo que se pretende aquí es la continuidad y la estabilidad del país. Imagínate España sin gobierno, aunque sea durante 2 días. Pasamos entonces a analizar lo que es el estatuto de los miembros del gobierno. De esta forma, la Constitución se refiere concretamente a 2 aspectos, y para lo demás remite a la Ley 50/1997 del gobierno. En primer lugar, tenemos que hablar de las incompatibilidades. La Constitución española, en su artículo 98.2, dispone que los miembros del gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni tampoco actividad profesional o mercantil alguna. Por ejemplo, la vicepresidenta Nadia Calviño hipotéticamente quiere seguir ejerciendo su profesión de médico, pues esto iría en contra de la prohibición de ejercer una actividad profesional. Por otro lado, tenemos que hablar de la responsabilidad penal, incluida en el artículo 102 de la Constitución. En primer lugar, existe aforamiento para exigir la responsabilidad criminal y civil del presidente, así como de los demás miembros del gobierno, siempre a favor del Tribunal Supremo. Si por ejemplo Pedro Sánchez comete un delito de cohecho, va a conocer la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En segundo lugar, si la acusación fuese por traición o por cualquier otro delito contra la seguridad del Estado, cometido en el ejercicio de sus funciones,
podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Por ejemplo, se aplicaría si hay sospechas de que Yolanda Díaz ha revelado secretos del Estado. En tercer lugar, la prerrogativa de gracia no será aplicable en el caso de que recaiga en alguno de estos casos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que no se les va a poder indultar o perdonar las penas por los delitos que hayan cometido. Bien, ahora que hemos terminado de explicar cómo es por dentro del gobierno, y antes de pasar de lleno a explicar sus funciones, te tengo que preguntar, ¿te está siendo útil esta clase? Si la respuesta es afirmativa, en las tarjetas te voy a dejar un enlace a Prime Opositores. Se trata de un Netflix para opositores que resume todo el temario de tu oposición, de forma que cogemos las leyes y te las explicamos a través de dibujos, ejemplos y casos prácticos, como estamos haciendo en este vídeo. Recuerda, tienes más información en las tarjetas. Dicho esto, prosigamos. Antes de empezar con el siguiente apartado, quiero que tengas mucho cuidado, porque cuando hablamos de funciones, no tenemos que confundir las funciones del presidente de gobierno con las funciones del gobierno mismo. De esta forma, vamos a hablar de las funciones del presidente de gobierno. Ya adelantábamos antes que el presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y la responsabilidad por su gestión. Las funciones de dirección y coordinación del Ejecutivo son las principales. Como coordinador le corresponde convocar al Consejo de Ministros, fijar el orden del día y presidir sus sesiones. Sin embargo, tiene también otras funciones que hay que buscar a lo largo de la Constitución. Estas se encomiendan como representante del gobierno con los demás poderes del Estado y destacan las siguientes. En primer lugar, la convocatoria de referéndum cuando se trata de una cuestión de especial trascendencia. Esto viene recogido en el artículo 92.1 de la Constitución. Por ejemplo, el referéndum sobre la OTAN celebrado en España en 1986, en el que la población española tuvo la oportunidad de decidir si España debería permanecer o abandonar la OTAN. En segundo lugar, también proponer al rey el nombramiento y la separación de los ministros, vicepresidentes, etc. Esto lo hemos explicado antes y viene en el artículo 100. En tercer lugar, asistir a las sesiones de las cámaras y hacerse oír en ellas, según el artículo 110.2. Habrás visto, por ejemplo, que muchas veces por televisión, el presidente está sentado o hablando en el Congreso de los Diputados. Pues esto lo hace gracias a este artículo de la Constitución. En cuarto lugar, también tiene la función de plantear al Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración política general. Esto lo hemos visto también. En quinto lugar, proponer al rey, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su responsabilidad, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, según el artículo 115. Y en sexto lugar, también tiene la función de interponer el recurso de inconstitucionalidad, según el artículo 162.1a. Esto lo debe hacer cuando considere que una norma con rango de ley puede ser contraria a la Constitución. Por ejemplo, el recurso que interpuso Mariano Rajoy contra la ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña de 2017. Pasamos entonces de lleno a analizar cuáles son las funciones del gobierno. Y para ello tenemos que acudir al artículo 97, que dice que el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Y por otra parte, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y por las leyes. Así que vamos a ir explicando en orden cada una de estas funciones. En primer lugar, tenemos la dirección de la política interior. Según la propia Constitución, el gobierno marca el ritmo y la orientación política de España. En concreto, estaríamos hablando de funciones normativas dentro de las cuales se pueden diferenciar distintos tipos. En primer lugar, la legislación ordinaria. La función legislativa es prácticamente un monopolio de las Cortes Generales, pero no es una actuación desconocida para el gobierno, ya que es titular de la iniciativa legislativa e interviene en su desarrollo como establece el artículo 81.1 de la Constitución. Y de hecho, la iniciativa legislativa del gobierno reviste la forma de proyectos de ley. Como puedes ver, son materias muy relacionadas con el legislativo. Así que por eso te recomiendo el vídeo de la elaboración de las leyes, donde a través del caso de Tomás y Luis verás cómo se crean estas normas. Te dejo el vídeo en la pestaña de arriba, así que échale un vistazo. Lo mismo ocurriría con los dos supuestos siguientes. Aquí solo te haré una pequeña pincelada para no alargarnos. En segundo lugar, dentro de estas funciones normativas, tenemos la legislación delegada.
que viene recogida en el artículo 82 de la Constitución. Y es que las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas, siempre que no necesiten ley orgánica para su regulación. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases, cuando su objeto sea la formación de textos articulados, o por una ley ordinaria cuando se trate de fusionar varios textos legales en uno solo. Esto da lugar a los decretos legislativos. En tercer lugar, la tercera función normativa se refiere a la legislación de urgencia, que viene recogida en el artículo 86 de la Constitución. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales, que tomarán la forma de decretos leyes, y que no podrán afectar nunca al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, ni tampoco a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, así como al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Los decretos leyes deberán ser sometidos inmediatamente a debate y a votación de la totalidad del Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviera reunido en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de este plazo sobre la convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. Durante este plazo, las Cortes podrán tramitarlo como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. En cuarto lugar, tenemos la Ley de Presupuestos, y es que la Constitución establece en el artículo 134 que corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado, aunque corresponde a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Debe presentarla al Congreso de los Diputados al menos 3 meses antes de la expiración de los presupuestos del año anterior, y si la ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, es decir, antes del 1 de enero, se considerarán automáticamente prorrogados los anteriores hasta la aprobación de los nuevos. Esto último ocurrió con los presupuestos de Rajoy de 2017, que se prorrogaron en 2018 y 2019 porque no se llegaba a un acuerdo entre los partidos para sacar unos nuevos. Y en último lugar tenemos los reglamentos. Aunque en el artículo 97 de la Constitución la potestad reglamentaria viene separada de la dirección de la política interior, no deja de ser una función normativa. Los reglamentos son normas que crea el Poder Ejecutivo, pero que dentro de la jerarquía de las normas tienen un rango inferior a las leyes, y sirven principalmente para desarrollarlas. No vamos a entrar más en esto porque es una materia del derecho administrativo, y de hecho en la Constitución no se desarrolla. Pasamos entonces a hablar de otra función del Gobierno, la dirección de la política exterior. Lo cierto es que la Constitución atribuye al Gobierno un amplio poder en esta materia, si tenemos en cuenta que la política exterior presenta muy variadas manifestaciones. En primer lugar tenemos lo que es la esfera política, es decir, el reconocimiento de otros países, la participación en misiones internacionales, la intervención en organismos internacionales, etc. También tenemos la esfera normativa, constituida principalmente por la celebración de tratados que, como sabemos, son normas internacionales. Por otra parte, dentro de la esfera administrativa, tenemos la dirección de la administración exterior, las representaciones diplomáticas y la protección de los españoles en el extranjero. Por ejemplo, el Gobierno va a gestionar las embajadas que tiene en el extranjero. Y por último, la esfera de la política exterior está relacionada con la defensa del Estado, puesto que actualmente se liga a la creación de alianzas y acuerdos con otros países, en virtud del artículo 97. Siguiendo la línea del mismo artículo, vemos que el Gobierno también tiene la función de la dirección de la administración civil y militar. Y es que los más altos cargos de la administración son puestos ocupados por personas libremente nombradas por el Gobierno, sin ir más lejos, los ministros. Además, muchas decisiones de carácter administrativo son adoptadas por el Consejo de Ministros, por ejemplo, el reglamento de la Ley de Contratos del Sector Público. Este reglamento establece las normas y el procedimiento para la contratación de bienes y servicios por las administraciones públicas. Y por último, tenemos la dirección de la defensa militar. Lo cierto es que la Constitución atribuye al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas, en virtud del artículo 62H. Algunos autores defienden que la finalidad de esta función es hacer cumplir los objetivos de las Fuerzas Armadas cuando el Gobierno no pueda hacerlo por una grave crisis interna o externa, por ejemplo, que España esté en una guerra civil fuera de control. Ahora bien, la doctrina de forma mayoritaria da al monarca en esta materia un papel honorífico y simbólico, puesto que la dirección de la defensa del Estado y de la administración militar se encomienda al Gobierno.
Una situación en la que el gobierno ejerció esta función fue durante el intento del golpe de Estado del 23F en España. El entonces presidente Adolfo Suárez dirigió personalmente la defensa del Estado ante esa amenaza. Mantuvo reuniones con los jefes de los principales partidos políticos y logró mantener la unidad institucional, lo que ayudó a la derrota del intento del golpe. Y ya para finalizar esta clase, vamos a hacer una breve referencia al control parlamentario del gobierno. Bien, el gobierno solo puede mantenerse si tiene la confianza de las Cortes, como ya vimos. Si recuerdas, dijimos al principio de esta clase que uno de los tres pilares en que se fundamenta la monarquía parlamentaria es el control político que ejerce el Parlamento sobre aquel. Se realiza a partir de diferentes instrumentos que vienen en el título V de la Constitución, que son básicamente la investidura del presidente del gobierno, la moción de censura, la cuestión de confianza, las interpelaciones y preguntas, la comparecencia de los miembros del gobierno, la petición de información, la supervisión de los estados de alarma, excepción y sitio, así como la celebración de tratados internacionales. No quiero ser insistente, pero si quieres saber en qué consisten, no dudes en pasarte por nuestro canal, porque en el vídeo sobre las Cortes Generales examinamos con detalle cada uno de ellos. Y con esto llegamos al final. Ya conoces todo lo que tienes que saber acerca del Poder Ejecutivo para tu oposición. O también si quieres impresionar a alguien en una conversación. Ah, se me olvidaba, antes de que te vayas, quiero informarte que durante esta semana, solo durante esta semana, tenemos disponible una prueba 100% gratuita de Prime Opositores, el servicio con el que podrás aprender leyes hasta 7 veces más rápido. Así que si te interesa, clica en las tarjetas porque ahí te dejamos toda la información. Así que nada más, espero que el vídeo te haya gustado, que te haya sido fácil de seguir y si es así, háznoslo saber en comentarios. Nos vemos pronto.